tal? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hacer una meditación a la luz de análisis críticos respecto a la filosofía de la física. ¿Por qué vamos a hacer esta meditación? Porque quiero que analicemos lo que pasa en la película de Interestelar. ¿Qué es lo que sucede? Que las personas de Interestelar son unos astronautas que al llegar a un planeta colosal se empiezan a preocupar demasiado, se angustian, sufren, porque aquí el tiempo estaría pasando, digamos, parecería que pasa de manera más lenta. Y como ellos son personas, al tener que asumir esa lentitud, pues se ponen tristes porque supuestamente, digamos, estarían perdiendo tiempo en relación a sus familiares que estarían afuera en la Tierra y no podrían verlos. En este video yo voy a analizar un problema a la luz de la filosofía y es un problema que veo en esa película. ¿Por qué? Quiero que entendamos que el error de la película de Interestelar es que cuando ellos viajan al planeta azul, ¿cierto? Ellos ni siquiera asumen de manera realista lo que ocurriría con el alargamiento del espacio. Y es que la gravedad no es que es una fuerza, sino que si se estira el espacio, ese estirón del espacio es como si fuera una fuerza. No es que la gravedad sea una fuerza, sino que al estirar el estirón del espacio obra o opera como si, o sea, pareciéndose o apareciéndose como un maquillaje, como una máscara, como si fuera una especie de resistencia o presión. Esto que escribo acá sobre la gravedad es real. Es un estudio crítico, objetivo de cómo sí se puede entender la fuerza para la gravedad, ¿cierto? ¿En qué sentido sí es válida? Pero resulta que la película Interestelar no asume esto. Esto es algo básico para entender la gravedad. Esto no lo asume. La película Interestelar no es capaz de captar este como si. No es que la gravedad sea una fuerza, sino que obra como si lo fuera por ese alargamiento del espacio. Entonces la gravedad actúa como una especie de resistencia o presión. Oye, como si fuera una resistencia o presión, no que lo sea. Entonces, en ese sentido, Interestelar ignora eso. ¿Por qué lo ignora? Porque acá las personas cuando llegan, los astronautas cuando llegan a este planeta, pues están como normal. Si tú ves la película de Interestelar, ellos llegan acá y supuestamente este planeta tiene mucha gravedad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí ellos llegan como normal y empiezan a orar normal y acá no pasa absolutamente nada. O sea, ellos prácticamente es como si estuvieran en un charco, como si estuvieran en igual situación que en la Tierra. Y eso no puede ser así porque aquí en este tiempo y espacios relativos no es lo mismo lo que está pasando acá en la Tierra, digamos si está fuera de la Tierra, a lo que pasa acá, porque acá la gravedad es más grande, ¿cierto? Entonces aquí la relatividad general tiene otras implicaciones con respecto a esta situación. ¿Cierto? Entonces esto lo pasa de largo la película Interestelar. ¿Por qué? Si tú ves la película, los astronautas andan aquí como si nada, como si estuvieran en la Tierra, como si estuvieran en una piscina de esas para niños, pero en la Tierra. No, no puede ser lo mismo. Aquí tiene que ponerse en juego este tipo de visiones, porque este planeta es colosal. Entonces esa relatividad general, esa gran gravedad se tiene que sentir. La gravedad se puede entender como una fuerza, pero en el sentido que al estirar el espacio es como si fuera una especie de resistencia o presión. Por eso el tiempo tendría que parecer más lento acá, no que sea lento. O sea, no que la gravedad sea una fuerza, no. No que sea el tiempo lento, sino que parecería que el tiempo es lento, porque el alargamiento del espacio lo que está causando es que parece que la gravedad es una resistencia o presión. Parece, pero no que lo sea. Y cuando uno ve los fenómenos que pasan en Interestelar, la gente dice de mera palabra, de mero título, ay sí, en este planeta las cosas están pasando lento, pero de hecho ellos obran normal. Entonces esa película Interestelar ignora, pasa de largo esto, que es lo fundamental y lo importante para haber hecho una buena película. Si quería hacer como un enfoque así filosófico y ligado a la física, ignoró el propio contenido crítico, que es este, que el alargamiento del espacio parece como si fuera una fuerza y una presión.
pero acá no se vivió, porque cuando ellos obraban, ese tiempo no parecía lento, sino que parecía que ellos estaban normal. Si tú ves la película, ellos obran como si fuera normal. Como, ay, estamos en este planeta, obramos como normal, solamente vamos a decir de título, sin contenido, que el tiempo es lento. Pero pero no le meten esto, o sea, no le meten esa carga crítica, el análisis, lo importante, la clave para hacer la buena película, no se lo metieron. Esto, ¿por qué lo traigo a colación? ¿Cuál es la meditación que me gustaría decir de esto entonces con respecto a la película de Interestelar? Y es que realmente lo que está en juego, más bien en la película, no es un asunto de este contenido crítico a nivel físico, sino que es más bien una situación de moralidad. Es más bien el arrepentimiento de ay, lo que vamos a perder, como esa tristeza de que vamos a perder respecto a nuestros seres queridos. Es más bien una película de moralidad, de sentimientos, de despertar las emociones. ¿Ya qué? Porque ya vimos que a nivel crítico se están perdiendo de lo más importante. Y es que si querían hacer una película con respecto a la física, el argumento clave que hubiera sido muy brutal era asumir esto con seriedad y no lo hicieron. Entonces, ¿qué termina siendo? Es una película más bien de moralidad, de emociones, de sentimientos. Es un asunto que quiere que pues que se sientas como qué pasaría si yo me equivoqué al haber viajado hasta acá, qué voy a perder respecto a mis seres queridos. Yo quiero enfatizar mucho en esto porque los sentimientos son muy importantes. ¿Y por qué quería hacer la meditación? Porque quiero que meditemos lo siguiente, y es que como la ciencia normalmente se piensa para los hombres, ¿cierto? Incluso mis videos, en los análisis que yo he hecho, la mayoría de personas que los ven son hombres. Es una pena porque es como si los hombres tienen sentimientos o pueden expresar sus emociones solamente con este tipo de cuestiones de la física. Pero aquí lo que estamos viendo fue como si esa intención de la película fuera como hacer acercar a los hombres, por decirlo así, para que los hombres puedan expresar sus emociones, porque esto es algo para los hombres, es como si la ciencia fuera algo para los hombres, para que los hombres puedan abrir sus emociones, pero pasó de largo esto importante. Esto es el contenido crítico físico, filosófico importante. Entonces, en ese sentido, es como si la película Interestelar más bien fuera un refugio, como un lugar en el que pueden ir a llorar los hombres, a sacar sus emociones, a arrepentirse, y escudados en que esto tiene un gran contenido teórico. No, la película no tiene un gran contenido teórico. Es como si el hombre, ¿cierto? En esa visión de que él solamente puede llorar a la luz de grandes cosas, está cometiendo el error de que esta película no la hizo en base a un contenido crítico brutal. ¿Qué es esto? Que si tú te pones a analizarlo, le preguntas a cualquier físico, va a aceptar este contenido. Y esto no es lo que pasa en la película, ¿cierto? Eso que está mostrando, que esa visión que tenemos de la ciencia es muy problemática porque es como que los hombres se van a refugiar allá en la ciencia porque no podemos expresar nuestros sentimientos, porque eso lo vemos como una debilidad. Esto entonces sería un cuestionamiento para nosotros, para nuestra sociedad, y es que si nos escudamos entonces en la ciencia supuestamente para poder llorar, supuestamente en la grandeza de la ciencia, cometemos el error de que ni siquiera estamos acercándonos a nivel crítico a eso en lo que supuestamente podemos llorar porque estamos utilizando mal los conceptos. Entonces más bien esa película interestelar parece una excusa para que los hombres puedan llorar, porque como se nos ha enseñado que no podemos sentir, a no tener emociones, entonces vamos a escudarnos en la ciencia. Pero ya vimos que esa película resulta problemática porque la base crítica, o sea, lo brillante no aparece. Es más bien como los hombres necesitamos un espacio para llorar, nos vamos a servir de la ciencia como maquillaje, de que es algo muy genial y muy teso, pero la película es simplemente un asunto de moralidad, porque el carácter crítico fundamental no lo tiene, que sería este tipo de análisis. Así que este video es una meditación para que analices esa película a la luz de mi teoría, a la luz de mi análisis crítico, y que veas cómo se está jugando la moralidad en nuestra sociedad, ¿cierto? Cómo se está jugando la moralidad, la relación entre hombres y mujeres con respecto a la ciencia. Cómo esa película pretendiendo ser muy científica no lo es, ¿cierto? Y más bien a veces termina siendo es como vamos a escudarnos en que es brillante para llorar y para sentir emociones, y no, el contenido teórico es carente en esa película. Entonces analicémoslo a la luz de esto y es una meditación. Este video es una meditación.